Bueno, estamos. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos. Repasando un poco lo que estuvimos viendo, corrijo un error al mencionar un personaje. Habíamos hablado de Catón. Yo había dicho que era Catón el viejo, ¿no? En realidad es Catón el joven, aunque es viejo, ¿no es cierto?, de edad, porque el Catón anterior es de la época de la República. Pero es Catón el joven, que es este filósofo estoico, ¿no?, el que estaba a la puerta del purgatorio. Bueno, vamos a empezar a ver... de tratar de decir algo sobre la última de las secciones, la Cántiga del Paradiso, donde, traspasado el paraíso terrenal, accede Dante a una visión del paraíso celeste. Y lo primero que podríamos decir es que hay una concepción habitual de esta sección de la obra, que a veces la considera menos importante o como demasiado abstracta, o alejada de la realidad o difícil. Pero bueno, recordemos que en realidad, desde el primer momento, toda la obra está en tensión hacia su último canto, ¿no? Dante ha empezado este viaje no como un viaje turístico, como decíamos otra vez, sino realmente una búsqueda de respuesta a esa pregunta que es el mismo, esa pregunta que todos tenemos en nuestro interior, ¿no? La pregunta de la existencia misma, ¿no? Es decir, si todo esto tiene algún sentido, ¿no? Y si tiene algún sentido, también podemos decirlo de otra manera, ¿no? Si somos amados, o todo esto es un puro azar, ¿no? El caos. Y de esa pregunta que había suscitado al mismo tiempo en la vida nueva, ¿no? Cuando vemos la promesa, que era Beatriz, y la de contraste con la muerte, ¿no? Con la realidad de la muerte, ¿no? Y Dante justamente, ¿no?, va en busca de esta respuesta, ¿no? Del deseo del corazón, lo lleva el deseo del corazón. La esperanza de la salvación es lo que lo mueve. Y la salvación es la salvación de toda la vida, de toda la existencia humana. Y esta es la pregunta que todos tenemos, ¿no?, en nuestro corazón. Si nuestra vida puede salvarse, ¿no?, puede ser salvada, no por nosotros mismos, ya creo que es evidente, ¿no? Todo, ¿no?, nuestras relaciones, nuestros vínculos, ¿no es cierto?, con nuestros amigos, nuestra familia, ¿no?, el esfuerzo, el trabajo, el dolor, ¿no? Toda la vida puede ser salvada. Y por eso podemos decir que, aunque por ahí pueda parecernos a veces difícil, es el canto más interesante, ¿no? En el que él, ¿no?, nos va esbozando o acercando poéticamente a la respuesta cristiana a esta pregunta. Y por eso podemos decir el canto más pleno, ¿no?, más real también, podemos decir así, porque en definitiva es la mirada de Dios, ¿no? Dante intenta acercarse a la mirada de Dios sobre la realidad, y que es la mirada eterna, la mirada definitiva.
Así que, lejos de ser el canto menos interesante, debería ser el más interesante. Aunque ciertamente, tal vez, más complejo, ¿no? Se detiene en cuestiones, en problemas teológicos. ¿Y cómo comienza? De la gloria de aquel que todo mueve está lleno el universo. ¿No? Empieza con una inclusión, ¿no? del final. Todos creo que conocemos el final de la Divina Comedia, aquel verso, amor que mueve el sol y las demás estrellas. Así que comienza el Cántico del Paraíso con esta imagen. La gloria de aquel que todo mueve, de la gloria de aquel que todo mueve está lleno el universo, donde esplende en una parte más y en otra leve. La gloria de Dios resplandece en lo diverso del universo. Va a ser uno de los tópicos de toda esta parte, de que la gloria de Dios está justamente en la variedad de la creación, en los diferentes modos de ser santo, ¿no? Y esto de que todo es movido por el amor de Dios es también un elemento constante. Lo habíamos leído al principio de estas charlas, ¿no es cierto?, cuando decía que Dios nos atrae a todos por nuestra misma naturaleza. Pero acá explícitamente él utiliza la cosmografía de su época, de la antigüedad, donde tenemos al planeta Tierra circundado por los sucesivos cielos, en los cuales, que como si fuesen unas sustancias distintas, en las cuales están engarzados, podemos decir así, en primer lugar, los planetas, ¿no? En esta sucesión, ¿no? En primer lugar, más cerca de la Tierra, la Luna, después Mercurio, después Venus, el Sol, que para los antiguos es un planeta, es una estrella. Todo esto son estrellas móviles, las estrellas o errantes, ¿no es cierto?, que son las que tienen un movimiento errático aparentemente para nosotros, a diferencia de las estrellas fijas, que vendría a ser el cielo de las constelaciones, que se mantienen constantes, ¿no es cierto?, en su movimiento. Ninguna pierde la relación de una estrella con otra, ¿no? Entonces tendríamos las estrellas móviles o planetas, ¿no? La Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, hasta ahí los planetas conocidos por los antiguos. Después el cielo de las estrellas fijas, el cielo de las constelaciones, como decíamos, y finalmente lo que ellos llamaban cristalino o primer móvil, ¿no? El primer movido, el cielo que más vertiginosamente gira por encima de todo. Es lo primero que está puesto en movimiento. Hasta acá es, digamos, el universo material, podemos decir así. A partir de aquí, lo que él va a describir, lo que llama el empirio, o el paraíso celeste, ¿no? El lugar donde están el reino de Dios, ¿no? El lugar de Dios y de los santos y de los ángeles, es justamente una dimensión diferente, ¿no es cierto?, a la material. Vamos a ver si llegamos a tener tiempo de leer uno de los pasajes más adelante, donde él explica que aquí hay un punto, digamos, en el cual Dios toca el mundo material y lo pone en movimiento, ¿no? Ese punto, lo llama así, el punto, ¿no? ¿Por qué? Digamos, todas estas cosas, es el primer movimiento de todas las cosas que se mueven, digamos, la vida, la muerte, ¿no es cierto?, los cambios, movimiento en sentido general, no solamente el movimiento local, ¿no es cierto?, de cosas que se mueven, sino
Todas las leyes del universo, del mundo material, comienzan ahí, en ese primer movimiento. Y Dante dice, ¿por qué se da ese primer movimiento? ¿Cómo mueve Dios da ese primer movimiento? Dice, porque todos los puntos del primer cielo, del primer móvil, quieren entrar en contacto directo con Dios, digamos, ¿no? Es el amor, podemos decir así, natural, que los hace tender, ¿no es cierto? Y tan vertiginosamente todos los puntos quieren entrar en contacto que esto empieza a moverse, digamos, ¿no? Es una imagen, digamos, de la física antigua, por decirlo así, de la mentalidad antigua, pero que nos da una imagen muy poderosa, digamos, de las realidades de este mundo, ¿no? Como diciendo, es el amor, la ley básica del universo, ¿no? Detrás de la ley de la gravedad, podríamos decir así, está la ley del amor, digamos, ¿no? Detrás de cualquier otra ley de la naturaleza. Y bueno, esta idea aparece varias veces, ¿no? Efectivamente, más allá de la imagen medieval del mundo, antigua y medieval del mundo, podemos decir que, metafísicamente hablando, es verdad, ¿no es cierto? Es el amor de Dios el que ha puesto en este mundo en movimiento, ¿no? Él lo desarrolla, esta idea, también en la obra El Convite, o El Convivio, que ya habíamos citado. El tratado número 2, el capítulo 4, donde dice, además de todos estos cielos, él va describiendo los cielos planetarios y el cielo estrellado y el cristalino, que es diáfano, dice él, o totalmente transparente. Dice, además de todos estos cielos, los católicos ponen el cielo empíreo, que quiere decir cielo de llamas o cielo luminoso, y afirman que es inmóvil por tener en sí en todas sus partes lo que su materia requiere. Y este es el motivo de que el primer motor tenga un movimiento velocísimo, porque por el vehementísimo deseo que cada una de las partes del noveno cielo, inmediato a aquel, tiene de estar unida con cada una de las partes de aquel divinísimo y sereno cielo, se dirige a éste con tanto deseo que su velocidad resulta casi incomprensible. Quieto y pacífico es el lugar de aquella suma deidad, el empíreo, que es la única que se ve a sí misma por completo. Este es el lugar de los espíritus bienaventurados. Y después, bueno, dice, el mundo no está en ningún lugar determinado. Bueno, efectivamente, ¿no? Este es todo el lugar que hay, no hay un lugar fuera del mundo. Ahora, Dante va a comenzar este viaje ascendente, ¿no es cierto?, desde la montaña del purgatorio, que ahora en estas dimensiones nos parece una cosa ínfima, aunque era grandiosa en su momento, ¿no es cierto?, al lado de los cielos, de la distancia espacial que tiene que recorrer, es enorme, ¿no? Pero va a empezar a hacer este pasaje y en cada uno de estos cielos se va a encontrar con almas de los santos, que, como acá ha quedado claro, en realidad no están acá, están todas en el empíreo. Dante va a decir más adelante que él las distribuyó ahí explícitamente por un motivo didáctico, digamos, ¿no? Y poético, no es que estén ahí. ¿Por qué? Bueno, porque esto le permitía hablar de los distintos grados de gloria y de las diferencias, ¿no?, de los modos de la santidad. Entonces, en el primer cielo de la luna, como todos sabemos que la luna tiene distintas fases, y está asociada siempre a la inconstancia, aparecen personajes que han sido inconstantes, sobre todo con sus votos religiosos. Pero bueno, son santos igualmente. Vamos a ver qué años aparecen. En Mercurio, asociado, ¿no es cierto?, al comercio, a la vida activa, bueno, aparecen todos los que se han dedicado al trabajo activo en el mundo. En Venus
los amantes, también pueden ser los poetas. Estos nombres se los ponen después los estudiosos de la obra. Uno, digamos, calcula, digamos, viendo los personajes que aparecen, que justamente tienen vínculo con las asociaciones simbólicas de cada planeta. Igualmente en el Sol aparecen 2 círculos de 12 sabios cada uno, o sea, 24 sabios, presididos por Santo Tomás y San Buenaventura, que son los sabios de la teología, ¿no? En el cielo de Marte van a aparecer guerreros, pero en un sentido cristianísimo de la palabra, incluye a los mártires, ¿no es cierto? Y todos los que han guerreado, ¿no?, por la fe y han muerto por la fe de distintas maneras, ¿no? El reino de Dios sufre violencia, dice. En Júpiter los gobernantes, los jueces, los que han ejercido la justicia sobre las naciones. En Saturno las almas de los contemplativos, los dedicados a la vida de oración. Finalmente, en las estrellas fijas nos va a hablar sobre los ángeles, y al llegar al primer móvil, el cristalino, va a tener una aparición de la Virgen María y la coronación de la Virgen. Que de pronto todo el mundo él va a traspasar el punto, digamos, va a entrar en el Empirio, y toda esta gente en realidad va a estar en el Empirio, finalmente, en lo que llaman también la cándida rosa, ¿no? Esta gran rosa, como un anfiteatro enorme formado por todos los santos, como si fuese los pétalos de una rosa inmensa alrededor de la Virgen, ¿no?, y iluminada por Dios, ¿no? Estas asociaciones que normalmente tienen correlación con muchos elementos de las asociaciones simbólicas medievales, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, la Luna, Mercurio y Venus, asociados a las 3 virtudes teologales, pero de algún modo amortiguadas o disminuidas. Por ejemplo, la fe por la inconstancia, la esperanza por las ambiciones de este mundo, la caridad por la lujuria, ¿no?, en un sentido amplio del término. Los que han llegado a la santidad, pero cruzando en medio de todas estas debilidades también. Después, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las virtudes cardinales, la prudencia, la fortaleza asociada a Marte, a los mártires, la justicia a Júpiter, el gobernante, la templanza, los contemplativos. En cada uno de estos lugares, Dante va a hacer preguntas referidas a alguna realidad de estas distintas dimensiones. Finalmente, al llegar a los 2 últimos cielos, bueno, Dante va a ser interrogado, porque no es fácil llegar hasta allá arriba, va a ser interrogado sobre temas de fe, de esperanza y de caridad. Hasta acá Dante preguntaba, ahora acá le preguntan a Dante, antes de pasar al Empirio. Los apóstoles, ¿no? Los apóstoles le preguntan. También Dante va a asociar cada uno de estos cielos a los distintos órdenes angélicos, como están en Dionisio Areopagita, ¿no?, en la jerarquía celeste. Así que bueno, y Dante mismo él va haciendo todas esas asociaciones que bueno, no podemos hacer acá. Y también a las artes, al trivium y al quadrivium, ¿no? Acá él asocia la gramática, la dialéctica, la retórica, ¿no?, el trivium, y después el quadrivium, ¿no?, cómo están ordenados: la aritmética, la música, la geometría, la astronomía o astrología de la época. Y finalmente, acá arriba de todo, las grandes facultades medievales, ¿no?, la física
física y metafísica en el cielo de las estrellas fijas, y ética y teología en el primer móvil, en el cristalino. Así que bueno, eso como para que tengamos un pantallazo de qué es lo que va a pasar a lo largo de toda esta parte. Decíamos que comienza con esta referencia al amor que todo lo mueve, ¿no? Y dice: en el cielo en que más su luz enciende estuve, y cosas vi que relatarse no sabe o puede quien de allá desciende, porque nuestro intelecto, al acercarse a sus deseos, profundiza tanto que la memoria atrás no puede alzarse. Digamos que se comprenden cosas que después no se pueden recordar, ¿no? Pero en verdad, cuanto el reino santo he guardado en mi mente cual tesoro, ahora será materia de mi canto. Y empieza a hacer la invocación a Apolo y a las musas. Apolo, que es una imagen mitológica para hablar de Cristo, ¿no? Y las musas, que son las ciencias, las artes. En el infierno, él le dedica, en el canto segundo, que si ponemos que el canto primero del infierno es como un prólogo, en el canto segundo del infierno recién hay un terceto de invocación a las musas. En el purgatorio hay 4 tercetos de invocación a las musas. Y acá hay 7 tercetos de invocación. Y acá sí, dice él, ahora no me bastan las musas, dice, necesito que Apolo mismo me ayude, ¿no? Que Cristo mismo con su gracia lo auxilie. Donde él dice también que su obra puede despertar a otros poetas mayores. Dice: la chispa produce grande llama, tal vez en pos de mí mejores luces alumbrarán en Sierra nueva fama. Dice en italiano: forse di retro a me con miglior voci, quizá después de mí con mejores voces, si pregherà, se orará, perché Sierra responda, para que Sierra responda. Sierra es otro nombre de Apolo. Él anuncia, ¿no?, que su obra puede despertar a otros poetas mayores. Era de noche aquí y allí mañana, el hemisferio aquel estaba blanco, el otro negro por la sombra vana, cuando Beatriz hacia el izquierdo flanco vi que miraba al sol más fijamente que un águila imperial con ojo franco. Como un segundo rayo torna ardiente del reflector que al paso se le opuso, o el peregrino hacia el hogar ausente, así del ojo de Beatriz infuso, el acto repetir surgió en mi mente y al sol miré con terrenal desuso. Beatriz mira fijamente al sol, y Dante puede ver al sol, al ver el reflejo del sol en los ojos de Beatriz. Esto ya estaba anunciado al final del purgatorio. Beatriz mira al grifo, de nuevo una imagen de Cristo, acá también el sol, también una imagen de Cristo, y Dante puede verlo a él reflejado en los ojos de ella. Es un elemento que va a aparecer constantemente. Primero, el elemento de la visión, ¿no? No es tanto las palabras en el paraíso como la visión, tiene un lugar preponderante. Podemos decir que ya se ha purificado el amor y el amor transmite más con la mirada que de otra manera. Dante mira a Beatriz y entiende cosas. Haciendo una analogía con la vida, ¿no?, de las personas, lo cotidiano, podemos decir, ¿no? También, a veces los jóvenes necesitan mucho de las palabras para hablar, para dialogar entre sí, pero el matrimonio ya viejo se miran y se entiende todo, qué es lo que está pasando. Pero, podemos decir, detrás de esta imagen que va a ser constante, él necesita ver cada vez más. Recordemos que en la contemplación reside la beatitud, y esta contemplación necesita de la fortaleza
de una capacidad que nosotros no tenemos, naturalmente, necesita recibir la capacidad de contemplar cada vez más, que sus ojos puedan ver más, ¿no? Y acá se anuncia también, esto va a ir creyendo en todo este canto. Nadie puede mirar fijamente el sol, ¿no? Sin parpadear demasiado. Que esta es también una imagen clásica de la Edad Media, ¿no? Que decían que el águila, porque dice, miraba al sol más fijamente que el águila imperial, ¿no? Que el águila no parpadeaba mirando al sol. Era probablemente un mito medieval, no sé, habrá que ver si algún biólogo sabe sobre si las águilas parpadean al sol, creería que sí. Pero esta era la imagen, ¿no? Por eso San Juan lo asociamos con el águila, entre otras razones lo asociamos con el águila en el tetramorfos, ¿no? En los 4 animales del Apocalipsis lo asociamos a Juan, ¿no? El águila, el que mira, ¿no? El que penetra más claramente en la luz del misterio, sin parpadear, ¿no? Y ahora Dante puede mirar. Acá sería un poco, ¿no? Tendríamos la clave de la auténtica educación también, ¿no? Tener ante los ojos lo que se va a comunicar, ¿no? Como dice el lema, contemplata alis tradere, ¿no? Lo contemplado para transmitir a los demás, ¿no? Y tal vez no como actos separados, primero contemplar y después transmitir, tal vez al mismo tiempo, ¿no? Sean las dos cosas. Teniendo delante de los ojos a Dios podemos transmitirlo. Beatriz miraba hacia la eterna esfera con ojo fijo y yo la contemplaba. Y mi interior, su aspecto transformaba como Glauco al gustar marina hierba, bueno, una leyenda también antigua de un personaje que comió unas hierbas marinas y se transformó en un dios del mar. Entonces él dice, y mi interior, su aspecto transformaba como Glauco al gustar marina hierba, consorte de los dioses se tornaba. Se volvía la misma naturaleza de los dioses. Y ahora aparece una palabra inventada por Dante, trashumanar, un verbo, trashumanar. Dice, trashumanar, significar per verba non si podría, no se podría significar por palabras. Este transhumanar, trascender la naturaleza humana, pero obviamente no al estilo de Nietzsche, ¿no es cierto? Sino contemplando, conservando todo lo humano, ¿no? Dice, pero l'esempio basti a cui experiencia gracia serva, que el ejemplo baste al que tal experiencia Dios reserva. Estamos acá ante el misterio de la divinización, ¿no es cierto? La santidad, como compartir, como dice la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Todo se nos ha dado para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Dioses por participación. Va a decir Santo Tomás, unigenitus Dei filius, el Hijo unigénito de Dios, sue divinitatis volens nos esse, queriendo darnos su divinidad, nos esse partícipes, hacernos partícipes de su divinidad, natura nostra assumpsit, asumió nuestra naturaleza, ut homines Deus faceret factus homo, para que hecho el hombre, los hombres fuesen dioses. Esto que lo recibimos como una gracia de Dios, ¿no? Es lo mismo que el ser humano busca sin Dios, ¿no? La tentación demoníaca consiste en apoderarse de la divinidad, ¿no es cierto? Hacernos dioses por fuerza de voluntad, podemos decir así, cuando en realidad es una gracia de participación, ¿no? Desde nuestra pobreza, solo desde nuestra pobreza frente al misterio de la gracia de Dios podemos ser partícipes de esa naturaleza divina. Y dice Dante, no se puede expresar por palabras. Como decía San Bernardo en el himno Jesus Dulcis Memoria, ni la lengua puede decir, ni la letra expresar. Expertus potest credere, quisit Jesum diligere. Solo el experto, el que hace la experiencia, puede creer
qué significa amar a Jesús. Qui sit Jesum diligere, ¿no? Y un poco lo que dice acá Dante, ¿no? El ejemplo baste al que tal experiencia Dios reserva. Y él describe ahí que ve un lago inmenso de luz. Y dice y la armonía del canto, ¿no? La novedad del son y el brillo intenso de conocer su causa en mí encendiera deseo no sentido y más inmenso. Macessero un disio, se me encendió un deseo, mai non sentito dico tanto acume, jamás sentido antes con tanta agudeza, ¿no? Al llegar al cielo, los deseos de Dante, el deseo de entrar en comunión con Dios, se agudizan tanto que empieza esta ascensión velocísima. Dice Beatriz, le va a decir, un rayo de los cielos corre menos que tú, es decir, que va a mayor velocidad que la luz, diríamos nosotros, ¿no? En esa ascensión. En el verso 103, Beatriz le dice, el orden es constante en las cosas en sí. Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, tienen orden entre sí. Y por tal forma el universo a Dios es semejante. Beatriz empieza acá y en el canto 2 una explicación sobre la lógica del universo, ¿no? En el sentido de que el universo está lleno del logos, ¿se entiende? Digamos, está lleno de la inteligibilidad que Dios le ha dado, ¿no? De nuevo, ¿por qué? Porque va a tratar de describir la gracia y la armonía del orden, ¿no? La belleza y la poesía de la creación de Dios, ¿no? Que no es un caos ni es todo lo mismo, ¿no? Y entonces dice justamente que el universo, por la forma, el universo es a Dios semejante, porque Dios lo ha informado, ¿sí?, con el Logos. Dice, aquí los nobles seres ven la norma de lo eterno que todo lo determina, según ley que a todo se conforma. Toda natura al orden tal se inclina de varias suertes, y según concierto que al principio del alma se avecina. Y así navegan a diverso puerto, cada cosa se dirige hacia su fin. Dice, navegan por diverso puerto por el inmenso mar del ser, y cada una con el instinto que le da el acierto. Este lleva los fuegos a la luna, este mueve en su pecho a los mortales, este la tierra en sí cierra y aduna. También una imagen que San Agustín va a retomar en las Confesiones, cuando dice que cada cosa tiende por su naturaleza a un lugar propio. El fuego sube, ¿no? Él dice acá, el fuego sube hacia la luna. Bueno, obviamente esto es una cosmografía antigua, ¿no? Las cosas pesadas caen hacia la tierra. Y el pecho tiende, como dice acá, mueve el interior también, ¿no?, del ser humano. La providencia, centro de grandeza, da sus luces al cielo siempre quieto, cabe al que gira con mayor presteza. La providencia ilumina el empirio junto al que gira con mayor presteza, junto al que está junto al cristalino. Y allá, como lo manda alto decreto, nos lleva el impulso de aquella cuerda como flecha que apunta al bien dilecto. Como flecha va Dante y ella van subiendo, ¿no? En el canto segundo hay una advertencia a los que no, dice, los que no pueden seguir leyendo el canto. Dice, oh los que vais en pequeñuela barca, que ansiosos de oír el canto habéis seguido tras milenio que el espacio abarca, volved la proa hacia el hogar querido, no penetréis al piélago agitado, que os perderíais siendo yo perdido. En estas aguas nadie ha navegado, guía Apolo, Minerva hincha mi vela, y las musas, las osas me han mostrado. Dice que no hay que seguirlo en picholetta barca, en pequeñita barca, que era la descripción que se hacía de la barca de Ulises. Volvemos a Ulises en el infierno, decía Ulises que estaban en una pequeña barca, en un pequeño leño, navegando
la piccola compañía. En esa sección de Ulises se repite muchas veces la palabra pequeño, y tiene que ver justamente con la mirada pequeña, ¿no? O el corazón pequeño, al revés de lo que Dante está buscando acá, el corazón magnánimo, ¿no? El corazón generoso, el corazón que no se quiera detener en lo inmediato. Y por eso dice, ¿quiénes son los que pueden seguirme en este viaje? Dice, los que alzáis vuestro cuello y que desvela temprano el pan, angélico alimento, que aquí, si más se come, más se anhela. Los que desvela la Eucaristía, dice, ¿no? El que quiere alimentarse, estos me pueden seguir, digamos, los que se alimentan con la Eucaristía, ¿no? Los que no se conforman con otro pan, dice, el que más se come y más se anhela. Es decir, un deseo siempre mayor, ¿no? Bueno, obviamente esa referencia a Apolo, Minerva y las musas sería Cristo, la Virgen y las ciencias, ¿no? O las artes. Dice, la sed perpetua con el alma creada en el deiforme reino nos movía. Beatriz miraba a lo alto y yo la veía, y es más tarda la flecha presurosa en volar de la nuez que el arco envía. Bueno, iban más rápido que la flecha también. Y como entran en la esfera de la luna, entran y quedan dentro de la perla, dice, de la gran perla de la luna. Dante, en una de sus obras sobre cuestiones físicas, había desarrollado una teoría sobre las manchas lunares. Bien, no lo estoy encontrando ahora acá. Pero donde él suponía que las manchas lunares eran producto de diversos grados de densidad en la materia de la luna. Y bueno, Beatriz le pregunta qué piensa él y él le dice esa teoría que él tenía. Y Beatriz se la tira por tierra, la misma teoría que de Dante. Beatriz lo hace razonar, lo lleva a un discurso lógico, ¿no? Donde expone una cosa, ¿no? Los astrofísicos se asombran a veces de algunos elementos realmente del ingenio de la obra, ¿no? Porque aparece acá un principio que es el brillo superficial, que es el principio del brillo superficial es uno de los fundamentales en astrofísica, ¿no? Y bueno, Beatriz lo hace razonar sobre eso. Y lo invita justamente a confiar, ¿no? en la experiencia y en la razón. Y termina de nuevo con un canto al Logos, ¿no? Dice, el cielo que hermosean resplandores de la profunda mente que lo mueve, ¿no? La mente profunda que mueve el cielo, toma imagen que sella con fulgores. La inteligencia, con mayúscula, de nuevo, así multiplicada, la inteligencia, ¿no? La inteligencia, de nuevo, es el verbo de Dios, así multiplicada en estos astros, su bondad despliega, girando en unidad bien ordenada. En este mundo, ¿no es cierto? Entonces, el canto tercero empieza a encontrarse con las almas, y se le aparece una, claro, son todas muy bellas y luminosas. Dice, y vi una sombra al parecer deseosa de hablarme. Entonces él le pregunta, ¿quién fue? Y ella le dice, y esta alma le dice, nuestra caridad nunca resiste, no cierra las puertas a un justo pedido, que es como aquella que en la corte celeste igual existe, como aquella que quiere que toda la corte celeste sea como ella, digamos, como la Virgen. Y dice, yo fui en el mundo vergine sorella, yo fui en el mundo una virgen hermana, es decir, una monja. Y si tu mente recuerdo guarda, no a ti me ocultaré por ser más bella,
Es decir, si te acordás de mí, no te me voy a ocultar por ser más bella. Es decir, yo ahora soy más bella, a lo mejor no te das cuenta de quién soy porque estoy más embellecida. Entonces dice, ma riconoscerai que io son picarda. Dice, reconocerás que soy picarda. Que aquí moro con estos bendecidos, beata como ellos, en la esfera más tarda. Ella se le manifiesta como una muchacha que él conoció, la florentina, que a su vez considerada muy hermosa, que había entrado en el convento de las Clarisas, y su hermano, uno de sus hermanos, o dos de sus hermanos, que habían prometido darla en casamiento a un noble, la raptan del convento, la sacan y la casan. Y ella enferma y muere al poco tiempo. Y Picarda le dice: Li nostri affetti, che solo infiammati son del piacer dello Spirito Santo, nuestros afectos que solo están inflamados por el placer, lo que quiere el Espíritu Santo, letician del suo ordine formati, se alegran del orden al que están sometidos, que están formando. Y entonces, bueno, ella le muestra justamente la alegría en la que está, a pesar de estar, como ella dice, en la esfera más tarda, ¿no? en la esfera más lejana y más lenta. Y entonces Dante, como una especie de mirada como natural, diríamos, ¿no? Le dice: pero ustedes no quieren ser más felices, no desean un lugar más alto, per più vedere e per più farvi amici, para ver más y ser más amigos, dice él. Como diciendo, bueno, esto de más ver y ser más amigos, ¿no? El cielo sería ver cada vez más y amar cada vez más, ¿no? Pero dice, no quieren estar más arriba, como si estuviéramos en la última fila del cine y eso, no quieren estar más cerca. Que en el fondo lo que está en juego es la cuestión de los grados de gloria, ¿no es cierto? Que cada alma recibe esta especie de diferencia, ¿no es cierto?, en los grados de gloria por los grados también de mérito con que vivieron. Entre nosotros, digamos, las diferencias de grados normalmente se originan en injusticias, ¿no es cierto?, en los distintos grados de discordia entre nosotros muchas veces. Pero en el cielo no. Por eso Picarda Donati se le sonríe, ¿no?, a Dante cuando le hace esa pregunta. Dice, a ella y a las otras sonreírse veo, ¿no? A las otras, respondiendo después tan dulce y leda como el primer amor en su alboreo. Dice, frate, le dice ella, la nostra volontà quieta virtud y carità, che fa volerne sol quel che avemo, ed altro non ci accetta. Hermano, nuestra voluntad aqueda virtud de caridad. La caridad aquieta nuestra voluntad. Y al hacer place tan solo lo que el cielo nos conceda, dice esta traducción. Es decir, nos hace querer solo lo que tenemos. Que fa volerne sol quel che avemo, ed altro non ci accetta, y otra cosa no aceptamos. Se desiásimo esser più superne, si deseáramos estar más arriba, foran discordili nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne. Nuestros deseos serían diferentes al querer de aquel que aquí nos ha puesto. Habría una discordancia entre la voluntad de Dios y la voluntad de las almas, ¿sí? No, y no hay ninguna discordancia, ¿no? En la sua voluntad è nostra pace, en su voluntad está nuestra paz. Él è quel mare al cual tutto si muove. Él es como el mar hacia el cual todo se mueve. Todos los ríos van a ese mar. Ciò che la cría e che natura face. Lo que ella cría y lo que hace la naturaleza. Bueno, las naturalezas inteligentes y el resto de los seres. Es decir, bueno, está resolviendo esa cuestión, pero, de nuevo, como
todas estas preguntas y respuestas podemos leerlas simplemente como una curiosidad sobre la vida ultraterrena, o también leerlas como en qué medida el paraíso ya lo podemos ir viviendo en un amor cada vez mayor en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también, ¿no? Cómo Dios nos invita también a querer lo que somos, a querer donde estamos, a querer donde, ¿no? Sin ambiciones malas, ¿no es cierto? Sin desordenar nuestra naturaleza, ¿no? Y ahí estará nuestra paz también, ¿no? Aceptar el lugar donde estamos. Y entonces dice Dante, un verso que me gusta muchísimo, dice: chiaro mi fui allor, entonces me fue claro, come ogni dove cielo è paradiso, como todo el cielo es paraíso. Es decir, como todo el lugar del cielo es paraíso. Y podemos decirlo también, ¿no es cierto? ¿No? Como decía San Pablo, cada miembro de la iglesia tiene su función, pero la iglesia es todo el cuerpo, ¿no? Y también, ¿no? Todo, en todo lugar, también de nuestra vida y nuestra misión, nuestra función, cada uno en este mundo puede y está sirviendo a Dios y en la gracia de Dios y en su voluntad, ¿no? Y después, bueno, Picarda le cuenta su vida. Perfecta vida, dijo, me enciela. Bueno, también otro término inventado por Dante, enchela, me pone en el cielo, me enciela. Habla de Santa Clara. En edad juvenil yo fui su adepta, huí del mundo y en su hábito encerrada juré observar la regla de su religión, ¿no? de la regla de la orden. Uomini poi, hombres, a mal più che a bene usi, pero hombres que más inclinados al mal que al bien, fuor mi rapiron de la dolce chiostra, luego me raptaron del dulce claustro. Y Dios si sa qual poi mia vita fusi. Y Dios sabe cómo fue mi vida. Y ahí corta, ¿no? Un final medio abierto, ¿no? Había distintas versiones sobre cómo había muerto Picarda, y él lo deja así abierto también, ¿no? Como ella guarda un poco ese misterio de su vida. A nosotros nos puede parecer extraño, digamos, la cuestión de por qué está en el cielo lo inconstante, porque aparece, era la duda de que si ella había hecho el voto religioso y después se había casado, ¿no? Y aparece después otras almas, Constanza aparece también con un caso parecido. Y Dante pregunta, ¿no es cierto?, si en esas situaciones donde la persona no puede escapar de ninguna manera, se cumple igualmente la voluntad de estar consagrado a Dios a pesar de que no se puede salir de una situación contraria, ¿no? y opresiva. Bueno, es todo lo que va a desarrollar en esos cantos. En el canto quinto llegan a Mercurio. En el sexto, bueno, hablan de temas políticos. En el octavo hay una reflexión sobre la redención en la cruz. Se pregunta ¿por qué? ¿Por qué la redención pasó por la cruz, pasó por el sufrimiento? Y le dice Beatriz: este decreto, hermano, está sepulto a los ojos del ser inteligente que en las llamas de amor aún no es adulto. Es decir, no lo puede comprender el que no ama, podemos decir así, ¿no? Porque era necesario pasar por la cruz. Pero igualmente ella desarrolla, ¿no?, toda
la explicación sobre la necesidad del Redentor. Cuando el humano germen fue marchado, su dignidad perdió, cuando perdía el paraíso de que fue expulsado, y recobrarlo ya no más podía, sino siguiendo la una o la otra vía. O bien Dios por sí mismo en su largueza perdonase por sí, es decir, Dios hace un decreto de perdón, o el hombre mismo expiase por sí mismo su flaqueza, o el hombre expiase con su sufrimiento. Fija tu ojo en el fondo del abismo del eterno pensar, en cuanto es dado, y escucha mis razones. Y entonces dice, el hombre en su naturaleza limitado mal podía pagar con la obediencia su deuda, ni aun postrándose humillado, cuanto se alzó soberbio en resistencia, y por esto la culpa no ha podido el hombre rescatar en su impotencia. Es decir, somos impotentes. Para el pecado fuimos terribles, pero en realidad no podemos, nada puede subsanar la infinita ofensa. Dice, y así al juicio de Dios ha convenido volver al hombre a su plenaria vida, y si una digo, 2 he comprendido. Mas siendo la obra tanto más querida, cuanto más al obrero representa de la bondad del corazón nacida, la divina bondad que al mundo alienta, procediendo por esta doble vía, al rescataros se encontró contenta. Entre la última noche y primo día, nunca un acto más alto y más grandioso por una u otra ley se hizo ni se haría, porque al darse fue Dios más generoso, habilitando al hombre a rescatarse, que en perdonar la falta bondadoso. De otro modo no puede compensarse a la justicia si de Dios el Hijo no se hubiera humillado hasta encarnarse. Me llama la atención este terceto, ¿no? Dice, al darse fue Dios más generoso, habilitando al hombre a rescatarse, que en perdonar la falta bondadoso. Es decir, Dios hizo mucho más que perdonarnos la falta, que podría haberlo hecho tipo decretos, ¿no es cierto? Sino que se dio Él, ¿no? Entonces mostró más su amor y su bondad en encarnarse y morir por nosotros que en simplemente perdonarnos, ¿no? Canto octavo, Venus, es donde dice que, bueno, que si nos ordenáramos a la ley natural, ¿no? Hoy en día que tanto se atenta contra la ley natural, ¿no? Dice que si siguiéramos la ley natural y la naturaleza de cada una de nuestras inclinaciones, dice, seríamos mejores personas por lo pronto, ¿no? Dice, siempre que la naturaleza se subleva contra su ley, como cualquier simiente fuera de su región, la ruina lleva. Si el mundo no apartara de su mente del proceder nativo las razones, siguiéndolo tendría buena gente. Y después incluso él lo lleva a la cuestión de los distintos, las vocaciones y las profesiones, porque dice, mas vosotros desviáis a devociones al que nació para ceñir la espada y hacéis un rey del que se da sermones, y así marcháis por senda descarriada. Es decir, del que nació para guerrero lo hacen monje, y al que nació para religioso lo hacen rey, dice, ¿no? Y ahí todo se nos descarría también. Bueno, en el canto 10 llegan a la esfera del sol, ¿no? Donde aparecen estas 2 coronas, donde aparece Santo Tomás. Y en el canto 11, bien, acá se da esto que ya habíamos hablado antes, que por justamente mostrarnos en el cielo, ¿no? Un reflejo, un espejo también para nuestro comportamiento, él hace que el teólogo dominico, Santo Tomás, cante la vida de San Francisco de Asís. Y el teólogo franciscano, San Buenaventura, cante la vida de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Es decir, al fundador de la orden contraria, podemos decir así, o complementaria en realidad, como él lo presenta, ¿no? Y después, asimismo, cada uno de ellos,
al terminar, ¿no? El canto 11 es la vida de San Francisco y el canto 12, la vida de Santo Domingo. Al terminar el canto hay unos tercetos de crítica a la propia orden. Tomás critica los pecados de los dominicos y Buenaventura los pecados de los franciscanos. Así que todo lo contrario de lo que hacemos, digamos, acá. Cada uno defiende su quintita, nosotros, nuestros grupos, nuestras parroquias. Siempre criticamos a los demás y nos alabamos a nosotros mismos. Y bueno, podría ser un poquito del cielo, podría ser que hagamos a veces al revés, que veamos las virtudes de los demás y un poco nuestras faltas. Comienza el canto 11, también un comienzo un texto muy leído. Oh insensata cura de mortali, oh insensatas preocupaciones de los mortales, que con sus defectivos silogismos hace arrastrar tus alas por el suelo, que por medio de una falsa lógica, ¿no?, nos hace arrastrar las alas por el suelo, en vez de llevarnos a volar, nos hace ir arrastrándonos. Dice, uno estudia derecho, otro aforismos. Aforismos son los aforismos de Hipócrates, o sea, que sería el que estudia medicina. Uno estudia derecho, el otro medicina, como las grandes facultades antiguas, ¿no? La ley, la física o la medicina. Dice, otro se dedica al sacerdocio, otro a reinar por fuerza o por sofismas. De nuevo, también el sacerdocio como no como una vocación, sino como justamente una salida de las situaciones económicas, a veces de pobreza en la antigüedad, no una búsqueda vocacional, ¿no? Por eso dice, uno estudia derecho, otro aforismos, otro se dedica al sacerdocio y otro a reinar por fuerza o embolismos. ¿Quién al robo o al civil negocio? ¿Quién en el gozo de la carne envuelto fatígase o bien se entrega al ocio? Mientras que yo, dice Dante, de ligadura suelto, subiendo al cielo con Beatriz, espero en la gloria inmortal quedar absuelto. Quedar totalmente liberado, definitivamente. Absuelto no en el sentido de absuelto de pecados, sino liberado de todo lo del terreno. Un poco en la lista de cosas que está acá como insensata cura de immortali, ¿no? Insensatas preocupaciones de los mortales, está todo lo que de alguna manera San Francisco también se liberó en este mundo, ¿no? Y comienza a hablar Santo Tomás diciendo que la providencia preparó para la Iglesia, dice, a dos príncipes, por mantenerse unida, dice, para poder Cristo seguir unido, dice, a la esposa del que en grito de agonía como esposo le dio sangre y afecto. En el grito de la cruz, Cristo se desposó con la Iglesia, una imagen tradicional de los padres de la Iglesia, ¿no? Cristo desposado en el tálamo de la cruz. Dice, y para que fuese siempre fiel y siempre pía, dos príncipes le dio, que van a ser justamente San Francisco y Santo Domingo. Dice, el uno con seráficos ardores, el otro que fue en la tierra la sapiencia que el querube coronó con esplendores. A San Francisco lo asocia a los serafines y a Santo Domingo a los querubines. El amor y la sabiduría, podemos decir así. Dice, de uno hablaré, pues de ambos la excelencia, el elogio del uno, ambos comprende, que en un mismo fin buscaron en todas sus obras. Todas sus obras tuvieron el mismo fin, ¿no? Guardar, conservar la Iglesia. Entonces describe un poco la vida de San Francisco en los términos de la narración franciscana, ¿no? Donde aparece una joven de la cual él está enamorado, que es la Madonna Pobreza, ¿no? Joven aún con su familia en guerra, a una mujer amó, que como a muerte la mano del placer su puerta cierra. Ante su corte espiritual en suerte, et coram patre, y delante del Padre, a ella siempre unido, dióle de día en día amor más fuerte. ¿Se acuerdan que coram patre, digamos,
delante de su padre él se desnuda, San Francisco, ¿no? En ese momento él se casó con la pobreza, dice. Esta, privada del primer marido, tuvo un primer marido de la pobreza, y quedó viuda durante 1000 años. Es decir, ¿quién? El primer marido fue Cristo, digamos. Dice, 1101 años en desdeño oscura había a solas, sin amor vivido. Nadie había amado la pobreza. Dice, en vano, dicen, la encontró segura con Amiclas, la voz que poderosa difundió por el mundo la pavura. Bueno, una leyenda de Julio César dice que le encontró en la casa de un pescador de Amiclas, encontró a la pobreza muy contenta, dice la leyenda. Y entonces él dice, no, que eso es una leyenda vana. Dice, fue en vano que constante y valerosa, cuando María al pie quedó en tristeza, con el Cristo subiese a cruz gloriosa. Fue en vano que la pobreza estuvo crucificada con Cristo. Y para hablar con menos oscureza, el nombre te diré de estos amantes, Francisco el uno, la otra, la pobreza. Y bueno, describe los amigos de Francisco, ¿no? Cómo se van descalzando, ¿no? Bernardo se descalzó, ¿no? Egidio, etc. Los papas que aprueban la regla, ¿no? Inocencio III, Honorio III. Y describe, bueno, los estigmas de Francisco, etc. El último sigilo, ¿no? De Cristo recibió el último estigma. El canto 12, como les decía, está la vida de Santo Domingo. No me da el tiempo, lamentablemente. Menciono una cosa curiosa ahora que lo estoy viendo así. Cada vez que Dante tiene la palabra Cristo al final de un verso, no lo puede rimar con otra cosa que Cristo. Digamos. Cristo no tiene rima, digamos, ¿no? No tiene, aunque podríamos encontrar otras rimas, digamos, todo es indigno. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué palabras vamos a poner, no? No como aquel canto horripilante que escuché alguna vez en otra provincia que decía, vamos a hacer la comunión para no tener vergüenza de dar nuestra opinión. ¿Ven? Comunión y opinión, ya de por sí la idea del canto era horrible y la rima también, ¿no es cierto? Abominable. Bueno, Cristo rima con Cristo, siempre, aparece 2 o 3 veces en la obra. Canto 13, hablan sobre Salomón, el rey sabio. Canto 14, me tengo un segundito acá. Hablan sobre la resurrección de la carne. Dante hace una pregunta que podría parecer, y la va a responder Salomón, ¿no? Dante hace una pregunta que podría parecer como, digamos, inútil o una pregunta muy... Pregunta Dante, sí, porque él va viendo que las almas tienen rostros cada vez más brillantes. Pregunta Dante, sí, cuando se dé la resurrección de la carne, por el esplendor de los rostros vamos a reconocerlos. Es decir, si tal la gloria, el grado de gloria es tan grande que no vamos a poder reconocer. Uno dice, ¿qué está preguntando? En el fondo está preguntando sobre la importancia de reconocer rostros, digamos, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? También, ¿no? Las personas concretas, ¿no? en nuestra vida. Y bueno, dice una voce modesta, forse qual fu dall'angelo a María, una voz modesta, quizá como la que fue del ángel a María, habló y le responde, ¿no? Es la voz de Salomón que le dice, bueno, que sí, que lo van a reconocer, bueno, hace toda una explicación. Y todos, y esto es lo impresionante de este canto, que todas las almas aguardan silencio escuchando la respuesta. Todos quieren saber, todos quieren escuchar la respuesta. Y cuando dice la respuesta, dice, me pareció, dice que todos súbitamente, al mismo tiempo, uno y otro coro, dice, decían, amme, pone amme con 2 M, que es una forma antigua de decir el amén, ¿no? Amén. Entonces dicen, que bien mostraron así el deseo de sus cuerpos, de revestir los cuerpos muertos, es decir, el deseo de la resurrección de la carne. Dice, forse non por per loro, quizá no por ellos mismos,
Ma per le mamme, per le padri e per gli altri che fur cari. Por las madres, las mamás, le mamme, le padri, los padres, por los demás que les fueron queridos. Esto que hablamos la otra vez, ¿no? Que es cierto que no es esencial de nuestro cielo la presencia de las personas que quisimos en este mundo, pero como dice Santo Tomás, es muy conveniente. Ellos ya, de alguna manera, nuestro vínculo con ellos se anuncia el paraíso. En el canto 15, 16, 17, está con su tatarabuelo, con Cachagüida. Todos unos cantos muy bonitos donde él habla sobre Florencia, sobre la depravación de la Florencia moderna, qué buenos eran aquellos viejos tiempos. Describe una Florencia ideal de 120 años antes, donde lo que importaba era la persona y no el vestido, ¿no? Donde dice... donde las casas estaban habitadas, donde había familias en las casas, donde se velaba al lado de las cunas hablando el idioma que a los padres unía. Bueno, y finalmente, en el canto 17, Cachagüida, el tatarabuelo de Dante, le profetiza el destierro. Tú lascerai ogni cosa diletta. Tú dejarás toda cosa querida. De nuevo, habla sobre Dante, pero de alguna manera también habla sobre los desprendimientos que cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿no? En esta vida también. Tú lascerai ogni cosa diletta più caramente, las cosas queridas más caramente. Y esta será el veneno de la primera flecha de la saeta. Tú proverai si come sa di sale lo pane altrui. Probarás qué desabrido o qué sin sal es el pan ajeno, y qué penoso el subir y bajar por escaleras de otros, pidiendo, ¿no?, de este lugar. Todo. Y el peso que más te grabará las espaldas será la compañía malvagia, Eshempia, la compañía malvada y necia. Le describe también quiénes lo van a refugiar, ¿no?, el can grande de la escala. Entonces, y lo invita entonces a que cante siempre la verdad. Y entonces Dante dice, pero io al vero son tímido amigo. Yo soy tímido amigo de la verdad, dice Dante, no me animo a decirlo todo. Y entonces Cachagüida le dice que no, dice, conciencia que se ofusca por vergüenza, que en otros o en sí mira, has de golpear con tu palabra brusca. No importa, y apartando la mentira, tu visión por entero manifiesta, y a otros deja rascar la sarna con su ira. Tu palabra al principio harto molesta, al paladar sabrá, mas nutrimiento sano y vital será cuando digesta. Tu grido fará come vento, tu grito será como el viento, que sacude las cimas empinadas, y eso dará a tu honor más valimento. Para eso, en estas ruedas estrelladas y en el monte y el valle doloroso te han mostrado las almas elevadas. Es decir, Dante no se anima a decir los nombres de las personas que ha visto, ¿no?, en el infierno. Y entonces le dice, no, que tiene que decirlo todo. Dice, porque, termina diciéndole, a las personas las mueve más, no un oscuro ejemplo, sino un ejemplo que esté patente y a su vista, ¿no? Que es de nuevo lo que podemos decir justamente, por eso impresiona más, un ejemplo. Podemos hablar sobre una virtud, pero otra cosa es ver a alguien virtuoso, o al revés, podemos hablar sobre un pecado y ver una persona en ese pecado, ¿no?, que es lo que ha hecho Dante en su obra.
mostrarnos a esas personas. Entonces ahí está un poco la misión de él como poeta, ¿no? En el canto 18, 19 y 20, donde está en Júpiter, las almas de los emperadores forman una especie de gran águila, una imagen celestial de un águila, pero está formada de puntitos y cada puntito es una de las almas. Y ahí aparecen temas de justicia, porque es justamente le corresponde. Y el tema de justicia que más le inquieta a Dante es la de los justos muertos sin bautizar. Volvemos al tema del limbo. Entonces él plantea, por ejemplo, acá en el canto 19, el caso de alguien nacido en la India, ¿no? Nace un hombre allá en la riba del Indus, sin que nadie en sus regiones ni hable de Cristo ni su nombre escriba, tan bueno en sus deseos y razones, cuanto puede pedirlo la razón, vive puro en palabras y en acciones, muere sin fe, muriendo sin bautismo. ¿Dónde está la justicia que condena? ¿Cuál su culpa si no creyó a sí mismo? Y Beatriz, que, a ver, bueno, no estoy seguro que la respuesta la esté dando Beatriz ahora, le dice que en realidad, dice, nunca a esta región suprema subió ninguno sin creer en Cristo. Vel pria, vel poi, que hice que abase al leño. Ninguno subió sin creer en Cristo, antes o después de que fuese clavado en el leño. Es decir, que hay quienes creyeron en Cristo venturo y en Cristo venuto. Digamos, en Cristo que va a venir, están las almas previas a Cristo también se salvan. Y las que en el Cristo que ha venido. Y después aclara, pero muchos que gritan Cristo, Cristo en el juicio final, aún menos cerca de él estarán que el que negara a Cristo. A estos cristianos condenará el etíope, cuando las almas formen dos colegios, el uno siempre rico, el otro ínope, los condenados y los santos. Dice, ¿qué no dirán de vuestros guías regios? ¿Quién no dirán de vuestros reyes? Dice, los pérsicos, los reyes persas paganos fueron tal vez más justos que los reyes cristianos. Dice, al ver el libro abierto que atestigue sus propios sacrilegios. Y empieza a enumerar, ahí Dante se descarga contra todos los príncipes europeos, marcándoles pecados gravísimos, digamos, a cada uno. En el canto 20 vuelve a aparecer otra vez la idea, ¿no? Aparece Rifeo, que era un justo troyano, que se ha salvado y está ahí en el cielo. Y dice, todo su amor dio a la justicia pura, y Dios, de gracia en gracia, así le abriera la vista a santa redención futura. Es decir, que este personaje fue fiel a la justicia pura, y entonces Dios, de gracia en gracia, le abrió la vista a santa redención futura. Dice, y fueron bautizados a sí mismos más de 1000 años antes del bautismo. La gracia bautismal, obviamente, no el bautismo como sacramento. Y, digamos, resumidas cuentas, Beatriz le dice a Dante que no va a poder entender nunca del todo esto, porque es la relación y el vínculo que tiene Dios con cada alma, digamos, y es algo... pero evidentemente, justamente le insisten que no es una injusticia, ¿no? Hay modos de conocer a Cristo antes de conocerlo, prácticamente parecería. Canto 21. Beatriz cada vez que sube está más hermosa y más radiante, ¿no? Y acá ya al final, el canto 21, se cuida de sonreírle, dice, para que, dice, la belleza mía no te incinere, digamos, porque puede quedar puede encenderse en llamas de ella, verla sonreír tan bella.
Bueno, baja Caña, ¿no es cierto?, a la simonía, ¿no? Que Pablo y Pedro, los que consagraron Roma con su sangre, se hospedaron descalzos en el suelo. Los modernos pastores, dice, se pasean obviamente calzados y sostenidos en alto, ¿no?, por otros. Cubren de mantos sus palafrenes, la montura, cubren de manto, sí que due bestie van sotto una pelle, de modo que dos bestias van bajo una misma piel, digamos, con el manto, la capa pluvial de los dos cardenales simoníacos cubrían los dos animales, dice, bajo la misma piel. En el canto 22, cuando llegan a las estrellas fijas, San Benito critica la falsa religiosidad. Aparece ahí la visión él ve la tierra desde allá arriba, mira el camino, ¿no?, que ha hecho. Un pasaje también bastante conocido. Dice, vi los 7 planetas, dice, los 7 planetas vi luciendo, veloces son y grandes en el cielo, con sus distancias, su girar midiendo. En los gemelos, porque él pasa por Géminis, digamos, al cruzar el cielo estrellado, con su eterno vuelo, vi la pequeña tierra. Dice, la aiuola che ci fa tanto feroci. La aiuola es la tierrita, el pequeño territorio que ci fa tanto feroci, que nos hace tan feroces, que nos vuelve tan feroces. Hay ahí una alusión a también una obra clásica de la literatura latina, que es entre las obras de Cicerón, en la República de Cicerón, hay una sección que es conocida como El sueño de Cipión, el libro sexto de la República, donde describe justamente un sueño donde el personaje sube por estos cielos planetarios hasta llegar allá arriba. Lo que pasa es que no accede a ningún paraíso, ¿no es cierto? Pero dice también, ¿no?, cuando llega arriba, dice, toda la tierra que se puebla con vosotros es una isla diminuta, reducida en los polos, más ancha en los flancos, etc. Bueno, esta es una pequeña cosita. Tiene esta aparición triunfal de los santos, de un sol que es Cristo, no lo puede ver, y la Virgen, y un ángel que desciende a coronarla, y María sube al Empirio, ¿no? Solo ha bajado para esta visión ahí de Dante, y dice, è come fantolín que en ver la mamma tende la braccia, así como los pequeños niños que al ver la madre tienden los brazos, así todas las almas que estaban ahí presentes tendieron hacia María. Cada fulgor su luz extiende hacia la cima. Y así me mostraron, ¿no?, cómo todas las almas tienden también hacia la Virgen. Y cantan el Regina Coeli. Viene el canto 24, 25 y 26, donde lo interrogan a Dante. San Pedro sobre la fe, Santiago sobre la esperanza y San Juan sobre la caridad. Recuerdan esta tríada, ¿no?, de Pedro, Santiago y Juan, estos que siempre Jesús a su vez los destacaba en el grupo apostólico, ¿no? Son los que contemplan el rostro transfigurado en el Tabor y el rostro que suda sangre ensombrecido en el Getsemaní, ¿no? Pedro la fe, Santiago la esperanza, Juan la caridad. Es un pequeño catecismo, digamos, en esos 3 capítulos. Es muy bonito el juego de preguntas y respuestas. Pedro le pregunta qué es la fe. Él responde con la respuesta
La respuesta clásica, la fe sustancia lo esperado, argumento de las cosas que todavía no se ven. Pero Pedro le dice, pero dime si tienes en tu haber, en tu bolsa esto. No es lo mismo saber qué es la fe que tenerla. Y le dice Dante, questa cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda. Esta preciosa joya sobre la cual se funda toda virtud. Pero hay un juego de palabras, ¿no? Porque joya, gioia, también ahí él lo escribe como la palabra alegría, ¿no? Entonces, la fe es la alegría radical, ¿no? Que nos da Dios, ¿no? Y sobre la cual toda virtud se funda, así como sobre la tristeza crece el pecado, ¿no? Sobre la alegría de la fe crece la virtud. ¿Cuál es su prueba? Y él le dice, bueno, los milagros que se atestiguan en la Escritura. Y entonces Pedro, como buen profesor, le dice, pero ¿cómo vas a probar con la Escritura los milagros que están en la Escritura? Digamos, ¿quién te dice que ocurrieron estos milagros? ¿No es cierto? Y entonces tiene una respuesta genial, ¿no? Porque Dante le dice que si el mundo se convirtió al cristianismo sin milagros, ese es uno que vale por centenas, es decir, de milagros. Si no hubiese habido milagros, ya es bastante milagro que el mundo se haya convertido al cristianismo, ¿no? O sea, usa un argumento lógico ahí. Y después le preguntan cuál es el contenido de la fe. Ahí viene un pequeño credo. Santiago, como decía en el canto 25, le pregunta sobre la esperanza, no nos podemos detener. San Juan, bellísimo el canto 26, sobre la caridad. Le pregunta qué cosas lo mueven a amar, con qué mordeduras, es como si el amor fuese un mastín, un perro de casa que lo ha perseguido y cómo lo ha cazado a él, ¿no? Para amar. Entonces, tutti quei morsi che possono farlo cor volgerse a Dio, todas aquellas mordeduras que han hecho al corazón volverse hacia Dios. A la mia caritate son concorsi, han concurrido a mi caridad. Che l'esser del mondo e l'esser mio, la morte che ei sostenne perché io viva, e quel che spera ogni fedel come io. ¿Cuáles son las cosas que lo han movido a amar a Dios? El ser del mundo, el ser mío, la muerte que Él sufrió para que yo viva, y lo que espera todo fiel como yo. Con la predetta conoscenza viva, tratto mano del mar del amor torto e del dritto me han posto a la riva. Me han sacado del mar del amor torcido y me han puesto en la ribera del amor recto. Las motivaciones, podríamos detenernos en cada uno de ellos, pero no nos da el tiempo. El canto 27 es un canto tremendo, donde San Pedro se encoleriza contra Bonifacio VIII, y con su cólera todo el cielo se enrojece, ¿no? Beatriz eclipsa, ¿no? Una escena tremenda. No la esposa de Dios fue alimentada con la sangre mía y la de Lino y Cleto, ¿no? Pedro ha dado su sangre y los papas sucesivos también, San Lino, San Cleto, para hacer ganancia de oro usada. No fue nuestra intención que a diestra mano de mi heredero un grupo se pusiera y dividir en dos pueblo cristiano, ni que las llaves que mi Dios me diera se convirtiesen en pendón impío que contra el bautizado combatiera, ni que pudiera ser el rostro mío sello de ventas torpes y mendaces, el sello con el rostro de Pedro, ¿no? Sello en ventas torpes y mendaces que me causan rubor y dolorío.
con capa de pastor, lobos rapaces, se ven aquí por amenos prados. Bueno. Del 1300, no. Está vivo en la época que él ambienta la obra, digamos. Nos acercamos ya al final. Ve los ángeles, las miríadas de ángeles, ¿no? Más que los que dobla el tablero de ajedrez, hace esa alusión a esa leyenda, ¿no? de la creación del tablero de ajedrez. Hay más ángeles que granos de trigo en la leyenda esa. Canto 30. Llegan al Empirio, describe la cándida rosa. Beatriz ya está tan bella, dice, que nadie puede decirla, ¿no? Dice, solo Dios se goza en su grandeza, ¿no? Solo Dios puede comprender la belleza de Beatriz. Dice, la he cantado desde aquel día en que la vi tan grata, es decir, cuando la vio allá al principio, en la vida nueva, ¿no? Dice, mi canto de su amor no se desata, pero ahora ya no puedo seguir cantándola. Dice, ¿no? Entonces ve de pronto como el río inmenso, dice, vi de pronto el fluyente, una lumbrera que corría como río en dos riberas. De aquel río brotaban chispas vivas. Y la dilatada rosa, ¿no? Allí no hay nada lejos ni cercano. Al cáliz de oro la rosa eterna que se dilata, su loor ofrece en su perfume al sol y nunca inverna. Beatriz me atrajo y dijo, mira, mira, y ve nuestra ciudad que inmensa gira. No, la rosa es la Civitas Dei, la ciudad de Dios, ¿no? Y dice, aquí no hay nada ni lejano ni cercano, es decir, no hay distancia, ¿no? Todo está ahí. Bajo la forma, pues, de blanca rosa se me mostraba la milicia santa que con su sangre Cristo hizo su esposa, mas la otra, los ángeles, que volando mira y canta el esplendor de aquel que la enamora y con la inmensa bondad que la levanta, cuan multitud de abejas que se enflora una y otra vez, torna afanada, donde su miel dulcísima elabora. Los ángeles están yendo y viniendo por los pétalos y al centro de la flor, ¿no? En el centro de la flor está la Virgen, ¿no? Todavía no lo ha dicho, pero los ángeles van y vienen comunicando también, ¿no? Comunicando las almas. Y entonces, bueno, él se describe como el bárbaro que llega por primera vez a Roma y todo lo asombra. Dice, bueno, mucho más yo ahí viendo todo esto. Y lo encuentra a San Bernardo. San Bernardo va a reemplazar a Beatriz, porque Beatriz llega hasta donde puede, digamos, ¿no? Pero ¿quién puede introducirlo a Dante frente a la Virgen María? San Bernardo, digamos, el amigo por antonomasia de la Virgen, ¿no? Y entonces, acá estamos en el canto 31, está la despedida, se despide de Beatriz. De pronto no la ve más y Bernardo le dice, tu Beatriz me ha hecho dejar mi sitio luminoso. Es decir, Bernardo ha sido llamado ahí por Beatriz, que hizo gestiones ahí. Dice, mudo la vista alcé súbitamente y la vi que se hacía una corona luz eterna irradiando de su frente. Del suelo nuestro en la más alta zona ni aun el ojo del buzo tanto dista cuando a los hondos mares se abandona, cuanto distaba de Beatriz mi vista. Como el buzo, digamos, que ve la profundidad del mar, mucho más lejos estaba Beatriz, digamos, quiere describir esta distancia inmensa, pero bien distinguía su semblanza,
su efigie, pues no le interceptaba cosa mixta, no había intermediación. O sea, es como si el cielo fuera en HD, digamos, ¿cierto? No está la distancia, no le impedía verla clarísimamente, ¿no? No hay aire, no hay luz, no hay medio, no hay cosa mixta intermedia, ¿no? Mujer en quien florece mi esperanza, tú que por mi salud sufrir quisiste en el infierno dándome amparanza. Oh dona, le dice, in cui la mia speranza vice, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciarle tue vestige. Es decir, sufriste dejar en el infierno tus huellas. Ella ha descendido hasta los infiernos por él. Di tante cose quante io ho vedute, en cuanta cosas tú mirar me hiciste de la virtud que me has comunicado, reconozco la gracia que te asiste. Tú mai di servo trato a libertate. Tú me has llevado de siervo a libertad, ¿no? De la servidumbre del pecado, de la servidumbre de estar atenazado por las bestias, esos animales que le salían al camino, a la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Per tutte quelle vie, le dice, me has llevado de esclavo a libre por todas aquellas vías, por todos aquellos caminos, el infierno, el purgatorio, el paraíso, para alcanzar el término anhelado. Entonces termina haciéndole una plegaria a Beatriz. Dice, le tua magnificenza in me custodi. Custodia en mí tu magnificencia. Esta magnificencia tendríamos que entender que es la santidad, ¿no? Que ella le ha comunicado a él. Sí que el ánima mía que fati hai sana, que el alma que has sanado, piacente a te dal corpo di disnodi, para que torne sana cuando el cuerpo humano se desnude. Es decir, custodia en mí esta santidad que me diste, para que yo pueda volver cuando me muera, para que pueda volver hasta acá. Así le hablé, e quella sì lontana come parea, y aquella tan lejana como me parecía, sorrise e riguardómi, me sonrió y me miró, poi si tornò all'eterna fontana, y luego se volvió hacia la eterna fuente. Lo miró por última vez, lo sonrió, ¿no? Teníamos al principio la primera sonrisa o el primer saludo de Beatriz en la vida nueva, y acá tenemos el último saludo de Beatriz, ¿no? Lo sonríe, lo mira y ella se vuelve hacia Dios, ¿no? No tiene ya nada más que hacer, ¿no? El amor, dice un comentarista de Dante, es el amor mira al amado desde una distancia infinita, ¿no? Entre el otro y nosotros está Dios, digamos, ¿no? Sin dejar de ser cercanos, ¿no? Ese respeto infinito, la relación de cada uno con Dios, ¿no? Algo intocable. Este camino que hemos hecho hasta acá con Beatriz, con Dante y Beatriz, digamos, de alguna manera cumple la promesa que había hecho Dante al fin de la vida nueva, decir de ella lo que jamás se dijo de ninguna. De alguna manera está mostrándonos, ¿no?, que su dama, que Beatriz, es relación con el infinito, ¿no? Es la portadora de la santidad, de la felicidad. Ha dicho de la mujer lo que no se había dicho antes, ¿no? Del rol de la mujer que custodia la santidad también del hombre, ¿no? Y con todas las funciones de Beatriz. Beatriz dejó de ser esa jovencita que él vio al principio. De pronto Beatriz se volvió madre, se volvió maestra, se volvió todo, ¿no? Lo bajó al limbo, lo bajó a los infiernos para rescatarlo, lo amonestó, lo corrigió, ¿no es cierto?, en el purgatorio, ¿no? Lo guió, lo enseñó, le comunicó todo lo que ella conocía, ¿no? Despliega, digamos, una actividad
materna, docente, que podemos de alguna manera asociar también a la Iglesia, pero no necesariamente así en abstracto, ¿no es cierto?, sino también en las personas concretas, ¿no?, en que la Iglesia también vive y se realiza. Bernardo en el canto 32 le va a explicar un poco más quiénes están en el cielo. Hay una larga lista también de santos, de cómo están ubicados los que vivieron antes de Cristo, los que vivieron después de Cristo, dónde están los niños y el trono de la Virgen, ¿no? Y finalmente, bueno, a Lucía, Santa Lucía, por supuesto también. Y así llegamos al canto 33, que comienza con la oración que hace San Bernardo a la Virgen, intercediendo por Dante. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Virgen madre, hija de tu hijo, humilde y alta más que criatura, la más humilde y la más alta. Término fijo del eterno concilio. Esta es una frase muy fuerte, ¿no es cierto?, porque dice que el eterno concilio es el concilio de la Trinidad, digamos, ¿no?, lo que estuvo en el corazón de la Trinidad, ¿no? Todo fue hecho de alguna manera para ella, todo fue para que ella existiera, ¿no? Podemos decir, bueno, la gratuidad, ¿no?, con que Dios ha creado el mundo, el ser, y obviamente María, la más noble de todas las criaturas, ¿no? Indirectamente también podemos pensarlo, ¿no es cierto? Para cada uno de nosotros Dios ha hecho el mundo, le dice Jesús a Santa Teresa, ¿no? Si no hubiese hecho el mundo, por ti lo crearía, dice, ¿no? Le dice Jesús a Santa Teresa de Ávila. Pero cuánto más podemos decirlo de la Virgen, ¿no? Término fijo del eterno concilio. Tu secolei que l'umana natura nobilitasti si. Tú eres tal que la humana natura ennobleciste de tal manera que el suo fattore non disdeñó di farse sua fatura, que su autor, su hacedor no desdeñó de hacerse su hechura. Ella encarna toda la nobleza, ¿no? En el convivio también Dante habla mucho sobre la auténtica nobleza, que es la perfección de todas las virtudes humanas, ¿no? Nel ventre tuo si racese l'amore, en tu vientre se encendió o se reencendió el amor, por lo cui caldo nella eterna pace così è germinato questo fiore, por cuyo calor en la eterna paz es la paz del Empirio, se engendró esta flor, ¿no? Del vientre de María todos estamos engendrados, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo se extiende al cuerpo místico de Cristo, digamos. Todos nosotros hemos sido engendrados en el calor de ese vientre encendido en amor. Ha germinado esta divina flor. Qui sei a noi meridiana face di caritate. Aquí eres entre nosotros, aquí en el cielo, eres entre nosotros meridiana faz de caridad. Eres rostro fulgente de meridiano de caridad. Eiuso intra immortali, y allí entre los mortales, sedi speranza fontana vivace. Y allá entre los mortales eres fuente viva de esperanza. Donna, sé tanto grande, tanto vali. Señora, eres tan grande y tanto vales, que cual vuol grazia, que el que quiere gracia, ed a te non ricorre, y no recurre a ti. El que quiere una gracia y no recorre a ti, su adicianza vuol volar sensali, quiere que su deseo vuele sin alas. Si no pedimos por intercesión de María, es como que nuestro deseo no volaría, ¿no es cierto? La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Tu bondad no solamente socorre al que lo pide, sino muchas veces libremente
precorre al demandare, se adelanta al pedido. Hasta acá, entonces, viene esta introducción a la oración. Y termina esta sección con el terceto, dice: in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, en ti misericordia, en ti piedad, en ti magnificencia, in te si aduna quantunque in creatura de bontate. Cuanto hay de bondad en la criatura, se hace una sola cosa en ti. Or questi, ahora lo introduce ahora dice, San Bernardo lo muestra, entonces ahora a Dante, que dall'infima lacuna del universo, que del último pozo del universo, infin qui ha vedute le vie spiritale ad una, y ha venido viendo las vidas espirituales una a una, supplicate per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Que pueda con los ojos tener la fuerza suficiente para elevarse hasta la última salud, es decir, para ver a Dios. Y también le pide que guarde que lo conserves sano, y porque ver a Dios todavía no estando muerto puede ser que Dante enloquezca ahí, digamos, y que lo conserve sano. Y le dice, termina diciéndole San Bernardo a la Virgen: vedi Beatrice, con quanti beati per li miei preghi te chiudon le mani. Mira a Beatriz y cuántos beatos y cuántos santos por mis plegarias también te lo piden, te lo suplican con las manos. Todos piden a la Virgen que le conceda poder ver a Dios. Bueno, curiosidad. Hay desde el verso 19 hasta el verso 37, las primeras letras de los tercetos forman una expresión: Josep Ave. Hola José, dice. Bueno, o sea, claro, San José hasta acá no ha aparecido. Probablemente siempre esta imagen de el José, ¿no? Como el santo que está detrás de María, ¿no? No aparece, ¿no? Es el custodio silencioso. Ni siquiera ha aparecido mencionado en realidad en toda la comedia. Pero algunos consideran justamente que Dante acá quiere mostrar, con una especie de artilugio ahí poético, en la que detrás de la oración de San Bernardo hay también un pedido a San José, digamos, está como oculto. Y entonces dice Dante, refiriéndose a los ojos de la Virgen: gli occhi da Dio diletti e venerati, los ojos que Dios, los ojos amados y venerados por Dios. Es decir, Dios ama los ojos de la Virgen. Fijos en el que oraba, demostraron que acogía sus preces, sus afectos, y hacia la eterna luz se enderezaron. Citrizaro, dice. Que ojos mortales, según creen y creo, nunca tan claramente penetraron. Y yo, que en el fin de mis deseos veo tan próximo de mí como debía, apagó en mí las llamas del deseo. Dice, en italiano en realidad dice, e io che al fine di tutti desii, y yo que me aproximaba, digamos, al fin de todos los deseos, dice, sì come io dovea, l'ardor del desiderio in me finì, el ardor del deseo en mí se acalló, terminó. Porque justamente, ¿no es cierto?, ha llegado al final a la contemplación de Dios. Entonces Dante enumera, digamos, o describe tres
visiones sucesivas y mezcladas de alguna manera, donde ve y describe bajo formas e imágenes poéticas a Dios y el universo, el misterio después de la Trinidad y finalmente el de la Encarnación, ¿no? La imagen de Dios y el universo es muy curiosa. Borges la amaba muchísimo porque él dice, en su profundo ser vi cual se interna en un volumen por amor atado cuanto el vasto universo descuaderna. Vi legato con amore in un volume, vi en un volumen, como si fuese en un libro, legato con amor, ligado con amor, choque per l'universo si squaderna, todo lo que está desencuadernado en el mundo, ¿no? Todo lo que está disperso por el mundo, en Dios está todo unido en un punto, ¿no? El famoso Aleph de Borges, ¿no? Refiero a esta imagen, a su vez muy poderosa, ¿no es cierto?, del libro, ¿no? Y entonces describe, dice, sustancia y accidente, combinado todos los modos del ser, ve todas las sustancias y todos los accidentes. La forma universal di questo nodo, la forma universal de este nudo, pienso, credo ch'io vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento ch'io godo. Porque aún diciéndolo, siento el gozo de haberlo sentido. La imagen de la Trinidad es una imagen un poco más extraña, que es la de los tres círculos que se contienen a sí mismos, ¿no es cierto?, y a su vez son distintos. Y uno resplandece a partir de los otros dos. Y finalmente, profundizando en el círculo que representa, digamos, al Verbo, bueno, leo los últimos versos, donde dice, 124 en adelante, dice: oh luz eterna, que en tu luz te inflamas, que te comprendes, y de ti entendida, al entenderte te sonríes y amas. Ven, ahí está la procesión de la Trinidad, ¿no es cierto? El luz eterna, que en tu luz te inflamas, sería el Padre, que te comprendes y de ti entendida, el Logos, ¿no? El Verbo, Dios se entiende a sí mismo, y al entenderte te sonríes y amas, el amor de Dios, ¿no? Aquella irradiación de ti nacida, que parecía en ti luz reflejada, por mis ojos fue un tanto percibida. Dentro da sé, dal suo color stesso, dentro de sí, de su propio color, de su misma naturaleza, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Me pareció pintada allí nuestra efigie, nuestro rostro, ¿no? Nuestra figura humana, o también nuestra efigie, en el sentido, dice, por el cual mi vista en él toda estaba reconcentrada o introducida en él. Es decir, que ve en Dios el rostro humano, ¿cierto? Ve el rostro de Cristo, ¿no? En el cual está el rostro de todo hombre, también el de Dante, el de cada uno de nosotros, ¿no? La naturaleza humana salvada en Cristo. Es una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Y realmente daría para pensarlo muchísimo. Él aparte lo ve, se sumerge en esa mirada que lo está mirando también con amor, ¿no? Pienso siempre una frase del maestro Eckhart, un místico medieval, ¿no? Que tiene algunas cosas un poco heréticas por ahí, pero tiene una frase que decía: el ojo con que Dios me mira y yo miro a Dios es el mismo y único ojo, digamos, ¿no? Es decir, el conocimiento del amor, ¿sí?, que pone a los dos en comunión. Dice Dante que como el círculo era al mismo tiempo esta imagen, dice, es como encontrarle la cuadratura al círculo. Es decir, no sé, estaban y no
es un misterio. Y entonces termina justamente: así me hallaba ante visión tan nueva, queriendo comprender cuál se adunaba el cerco con la imagen que en sí lleva. Con mis alas tan alto no volaba, cuando repercutir sentí en la mente un fulgor que en su anhelo condensaba, ¿no? Se siente golpeado, digamos, finalmente por la visión. Y dice: al alta fantasía qui mancò posa, ma ya volgeva il mio disio el vele, sì come rota, che igualmente mosa, l'amor que muove il sol, el altre stelle. Y ya mi fantasía está impotente, pero como la rueda que gira por sus huellas, el mío y su deseo movió igualmente el amor que mueve al sol y las demás estrellas. Es decir, que se movieron al mismo tiempo la voluntad de Dante, el mío y su deseo, dice, y al mismo tiempo el deseo de Dios y el de él. Por un momento Dante se une al movimiento divino del amor, ¿no? El conocer y el amar son la misma cosa, y él, por un momento, podemos decir, gira con todos esos santos que giran alrededor de Dios, ¿no? Y de esta manera, bueno, podemos decir que Dante ha encontrado y nos ha acercado, ¿no es cierto?, su experiencia y su respuesta, la respuesta cristiana, pero que él experimenta como poeta, como enamorado, como hombre político, como teólogo, digamos, ¿no? Como en todas las distintas dimensiones de su vida, nos aporta, bueno, esto, ¿no? Para que nosotros podamos también hacer nuestro camino hacia esa santidad, ¿no? Hacia la cumbre de nuestros deseos, que es Dios. Así que bueno, hasta acá la exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Se hizo largo, pero bueno, ¿qué va a ser? Teníamos que terminarlo, así que... Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.